Bueno, entonces, así muy bien, como usted comenta, hermana, exacto, que se abra la tierra y evidentemente que la idea de Hades también tenga que ver con esta parte del lugar de los muertos. Y va a haber también varias palabras a lo largo de este capítulo que nos va a referir a este carácter demoníaco y cómo está relacionado con las tinieblas, con lo que está debajo de los abismos, con lo que está debajo de la tierra, ¿no? Entonces, todas esas ilustraciones van a reflejar que este capítulo, todas estas cosas tienen un carácter demoníaco, pero como les digo, aún así, bajo el control de Dios, ¿no? Todas estas están bajo el control de Dios y hasta Dios las usa para ejercer juicio y las usa para llamar a arrepentimiento a los impíos, ¿sale? Eh, como estoy grabando, voy a repetir un poquito lo que decía la semana. Ah, no, esto no. A partir de aquí es esto, ¿no, hermanos? Bueno, decíamos que Apocalipsis 9 se divide en dos. La quinta trompeta del versículo 1 al 12, abismo y langostas con caras humanas. Y Apocalipsis 9 del 13 al 21, los cuatro ángeles y una gran guerra. Bueno, vamos a ver esta parte de la quinta trompeta. ¿Quién puede leer versículos del 1 al 2, por favor, hermanos? ¿Quién lo puede leer? ¿Sí, hermano Male? Si gusta tu mamá leerlo, que lo lea. Ah, bueno. Ah, usted léalo, hermana, dice que usted lo lea, que se Bueno, turnan. del 1 al 12, Del 1 al 2. 1 y 2. Sí, hermana, porfa. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió un humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Gracias, hermana. Aquí vemos cómo el quinto ángel, es la quinta trompeta, al tocar, lo que ve Juan, dice que es una estrella que cae del cielo a la tierra. Esta estrella, y yo también estoy muy de acuerdo con los comentaristas, es Satanás. Constantemente vemos cómo en la literatura de los evangelios se habla a Satanás cayendo del cielo como un gran trueno. Y también lo vimos en la clase de escatología, que se mencione a Satanás cayendo del cielo siempre tiene una conexión escatológica. ¿Mm? Como de hecho, si ustedes ven ese texto en el Evangelio de Juan, cuando dice que Satanás, que se vio un gran trueno cayendo del cielo, el contexto es justamente escatológico, como el inicio justamente del ministerio de que Jesús también echa demonios, que se vea esto, el inicio del reino de Dios, ¿no? Cómo va avanzando el reino de Dios y cómo Satanás, pues obviamente es derrotado. Entonces aquí también, aquí en Apocalipsis, esta estrella que cae del cielo es Satanás. Ahora, ¿qué pasa? Dice que a este ángel, ¿m?, se le da la llave del pozo del abismo. Aquí vemos como una referencia de dar autoridad. La llave, acuérdense que siempre dar llaves es un símbolo de dar autoridad, ¿verdad? Satanás tiene cierta autoridad que es dada por Dios. Y dice que abre el pozo del abismo. Esto significa que al abrir el abismo, eh, es una manera, y bueno, dice que después de ahí sale humo y sube humo de ese pozo, de ese gran horno, cuando se abre ese abismo, justamente él es el parteaguas de desencadenar ciertos males en el mundo. Cuando él abre el pozo, se desencadenan ciertos males, e incluso, ¿no? Algunos aquí comentan que estos humos
también pueden relacionarse con, pues, ángeles caídos, demoníacos, ¿no? Espíritus inmundos. Y cómo Satanás tiene esa autoridad, se le ha dado esa autoridad para ejercer cierto sufrimiento e incitar el mal en el mundo. Eso significa esta ilustración, hermanos. ¿Sale? Entonces, cuando se le da esta llave, pues es para que él incite al mal y empiece a haber este juicio, ¿no? Este juicio al mismo tiempo de Dios a través de Satanás. ¿No? Ve, fíjense cómo aquí, al menos eso es lo interesante de nuestra doctrina reformada, que nosotros vemos como a Satanás como un instrumento hasta de Dios, ¿verdad? Satanás es un instrumento de Dios. La palabra de Dios es muy clara y lo vemos precisamente en el libro es muy claro en el libro de Job, ¿no? Cuando Sí, Satanás se presenta delante de Dios y empieza una conversación con él, y entonces vemos que Dios le da esa autoridad a Satanás. sí, claro. Sí, Satanás no se mueve si Dios no lo quiere así. Entonces, gracias, hermana Vale. Dios usa la obra del diablo como un castigo para los malos. Eso es lo que vemos. De hecho, aquí dice que sube humo del pozo, subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Siempre el oscurecimiento del sol, como se acuerdan también en las plagas de Egipto, se oscureció la tierra, ¿no? Siempre está muy ligado con juicio de Dios. También que haya un gran horno, el fuego, también está muy relacionado con el juicio de Dios. ¿Quién fue quemado como si como si hubieran sido metidos en un gran horno? Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, así también podemos ver cómo aquí hay una motivación y movimiento de Satanás para incitar al mal, pero al mismo tiempo se ve cómo está la mano de Dios obrando con juicio. Y solo Satanás es un instrumento para ejercer un juicio ahí, ¿no? Eso es algo bien, bien interesante, ¿no, hermanos? Entonces, ese es el capítulo, versículos 1 y 2, ¿no? Vemos más adelante, a partir del versículo número 3 al 5, cómo inicia la ilustración de las langostas. ¿Quién puede leer, hermana? Bueno, que lea mi mamá. ¿Puedes leer, mamá, de 3 al 5? Sí, dice la palabra de Dios. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Gracias, ma. Vemos aquí, hermanos, cómo se usa la ilustración de la langosta. Ahora, nosotros ya vimos en la iglesia un libro que se usa mucho esta ilustración con camino a el día final, ¿verdad? ¿Qué libro es este? El libro de Joel, ¿de acuerdo? Joel habla mucho acerca también de estas ilustraciones y también Juan conoce muy bien el libro de Joel y retoma esta ilustración de em, langostas. También acuérdense que las langostas, ¿qué plaga de Egipto era? ¿Qué número de plaga era? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, hermano Male. Es la novena, ¿vale? ¿Sí, hermana Male? No me acordaba porque estaba recordando que precisamente hace, no sé si medio año, un año, no recuerdo, Sí. que se comentó en las noticias que en cierta parte de Estados Unidos
habían llegado una plaga de langostas, ¿no? Y que tenían, no sé si tú lo supiste, pero que estaban muy preocupados porque era un tipo de langostas, muy, muy, muy grandes y temían en que pudieran arrasar todo el sembradío de esa comunidad. Por eso es que ahorita que dijiste qué número de plaga, pues no, no, estaba en otro pensamiento. No se preocupe, hermana. Bueno, ahorita que trae a colación esta noticia, sí, realmente muchas personas han usado este pasaje para hablar y relacionarlo con las plagas que ha habido también de langostas en Medio Oriente o en Estados Unidos y demás, pero tenemos que ver, hermanos, por cuál es la intención, incluso desde Joel lo vimos, ¿no, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la intención de traer a colación la plaga de langostas? Bueno, la plaga de langostas y la langosta, sobre todo una plaga, ¿no? Es una ilustración de mucho terror en el mundo antiguo, no solo para Israel. Ya vemos que incluso en Egipto es usada esta plaga para los sembradíos de este imperio que llegó a ver, ¿no? O esta nación en Egipto, cuando eran los más poderosos. Es una plaga muy temida en el mundo antiguo. Traen destrucción, traen hambre, justamente como dice la hermana Male. Hasta el día de hoy en las zonas solamente el zumbido de tantas de estas dicen, no, qué miedo, porque pues nos vamos a quedar sin hambre. Y aparte se reproducen, así le puse, se reproducen peor que conejos. De hecho, en Joel, ustedes se acuerdan, veíamos cómo habla del gusano y cómo el gusano se convierte en larva y así, ¿no? No, de larva a gusano y de gusano a langosta. Todo el proceso de crecimiento de la langosta se ve ahí en Joel. ¿Por qué? Porque pues realmente se tiene bien entendido cómo estos se reproducen y se reproducen rápido y desde que son larvas o son insectos más pequeñitos, pues ya están creciendo de gran velocidad. Y decíamos que incluso hasta yo hice una ilustración esa vez cuando predicamos Joel, que para que nos dé miedo a nosotros como cristianos occidentales o gente de aquí de Occidente, imagínense una plaga de ratas, ¿no? Entonces ahí sí nos da miedo, nos da asco, ¿no? Y les decía, imagínense las ratas bebés tanto ratas bebés, ratas de todo tipo en sus casas, en sus ropas, ¿no? En su cocina, ¿no? Ratas bebés, no, pues ya les da miedo, ¿no? Así, ¿no? Yo decía, ¿de qué manera les puedo causar el mismo terror que como los que leen, ¿no? Los que leen en ese tiempo. Pues igual como las ratas a nosotros nos dan miedo, ¿no? O asco, así. Entonces, así, hermanos, el escuchar plagas de langosta es algo que causa terror, que causa conmoción. Ahora, aquí está algo bien interesante, hermanas. Las langostas son diferentes aquí, muy diferentes, ¿sí? De hecho, son así, si queremos ilustrarlas, ¿no? Es muy difícil ilustrar la langosta, es muy difícil que podamos representarla con un dibujo, porque la realidad es que Juan no quiere que se representen con dibujos, ¿no? Él quiere hacer una distorsión tan grande que pueda ser inconcebible y hasta horripilante para que no se represente. Pero sí, ¿no? Se habla de esta langosta, cómo son langostas que son imponentes como caballos, tienen cola de escorpión, tienen cabello de mujer, dice que también tienen cara de humano, caras humanas, ¿sí? Entonces, esta ilustración no es tan fiel, porque hay otras que están todavía más feas. Pero bueno, ¿qué significa? Cada uno de estos elementos de la langosta significa algo, hermanos. Pero primordialmente estas son representaciones simbólicas de tormentos a los malvados. Ustedes van a ver en el versículo 3, que ya lo leyó mi mamá, versículo 3 dice que salieron langostas sobre la tierra.
y se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra. O sea, que tenga la cola el escorpión no mata, ¿no? El alacrán tal vez, pero el escorpión no mata, te pica, pero cómo duele, ¿no? Hiere, para hacer este énfasis en el sufrimiento, ¿sale? Y eso también lo van a ver en el versículo 5, como el símbolo de escorpión siempre ha sido también un símbolo de juicio. Dios usó escorpiones, víboras, ¿se acuerdan? En el desierto, para para expresar su juicio cuando ellos se quejaban, ¿no? E injuriaban contra Dios. Y solo así se arrepintieron después, ¿no? Porque si vean la serpiente en el desierto, la serpiente dorada que levantó Moisés, y se sanará, ¿no? No es porque vieron, se curaron, sino porque al ver confiaban en Dios y se arrepentían de su maldad. Entonces también aquí el escorpión no mata, hiere y causa un sufrimiento en los impíos y es como para agregar a estos tormentos que van a estar sufriendo los impíos, ¿no? El escorpión es toda esa representación, bueno, no el escorpión, sino toda esta langosta con estos elementos, es esta representación de tormento. Versículo 4 dice ahí, ¿no? Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Esto es algo hasta antinatural, porque los langostas pues se van por la hierba, ¿no? A la tierra, a comer, pues es su naturaleza. Pero aquí le dice que no coman de la naturaleza, sino que ¿a dónde tienen que ir? ¿A quiénes tienen que dañar? A los no sellados, ¿sí? ¿Quiénes son los no sellados? Los malvados, los impíos, los no creyentes, los que no son la iglesia de Dios. Ajá. Dice que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, no dañan a la naturaleza, pero sí están siendo usados estas ilustraciones, o bueno, estas langostas, para seguir haciendo este sufrimiento a los impíos, ¿no? Versículo 5, aquí nos va a hablar de un tormento por 5 meses. Dice, les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Entonces vean aquí también cómo las ilustraciones expresan fielmente, hermanas, el control de Dios sobre este juicio que están viviendo, ¿no? Ya vimos cómo en el inicio dice que le da la llave, otra vez entrega de autoridad, y aquí les dice, no dañen la naturaleza, sino a los sellados. O sea, no dañen la naturaleza, sino a los sellados. Sigue aquí ordenando Dios. Y aquí ahora dice, solamente será por 5 meses. Que significa también que está totalmente controlado por Dios. Tiene un límite corto de tiempo, este sufrimiento, a los gentiles. A los impíos. Entonces, fíjense cómo a lo largo de estos versículos el mensaje está claro. A pesar de que son juicios y calamidades que está pasando el mundo, están controladas por Dios. Y hasta incluso, hermanos, que sea controlada por Dios significa que también hay gracia dentro de esto. ¿Por qué, hermanas? Entonces, ustedes dirán, ¿por cómo que va a ser gracia? Pues está sufriendo con lo del escorpión, los está encaminando no a la naturaleza, sino a las personas, a que ataquen a las personas. ¿Cómo va a ser gracia? Porque los 5 meses es un tiempo corto. ¿Cuánto? Réstenle 5 a 12. ¿Cuánto nos queda, hermanas? 7. Eso significa que 5 meses están sufriendo y los otros 7 hay gracia. Entonces, hasta eso no se aplica un juicio tan grande, inicial tan grande. De hecho, si se dan cuenta, también así
muchos dirán, ay, pues sufrimos en la pandemia, pero hasta eso fue todavía, es gracia de Dios, porque hay pandemias que duran décadas. Aquí ya estamos casi como si ya no hubiera pandemia y más fueron 3 años, ¿no? Hasta ahorita nada más han sido 3 años. Y vamos a ver cómo aún así no se arrepiente la gente. Como dice al final del capítulo también, ¿no? Después de todo esto, siguen sin arrepentirse, ¿no? Vamos a seguir viendo esto, pero ya vieron, ¿no? Todo está controlado por Dios, que Dios controle estas cosas y que las encamine directamente a que sufran los no cristianos o que sufran los no creyentes, no significa que sea un Dios torturador, sino es un Dios que llama a la gracia de Dios y le inflige un poco de dolor al mundo para que pueda poner su confianza en Él. Porque si fuera un Dios torturador, les daría una tortura que durara mucho tiempo y que incluso tuviera más, que incluso fuera todos los días, ¿no? Fuera diario. Bueno, vamos a seguir viendo, hermanas, dentro de este libro, como en el versículo 6 se habla también de la intensidad del sufrimiento. Dice, y en aquellos, perdón, el versículo 5 dice, les fue dado que no que matasen, sino que los atormentase 5 meses, es lo que acabamos de leer. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, ¿no? Que está haciendo la relación con el dolor que inflige o aplica el escorpión. Y en el versículo 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces vean aquí, ¿no? La intensidad del sufrimiento que podrán llegar a tener las personas impías. Regularmente, hermanos, a las personas les da miedo morir. Y aquí es tanto el sufrimiento que anhelan mejor morir, ¿no? Entonces vean aquí cómo la intensidad del sufrimiento, o para hablar de esto de la muerte, es para poder hacer énfasis en lo grande que puede llegar a ser el sufrimiento de los no creyentes en estos juicios iniciales. Sin embargo, la muerte no llega al impío, ¿no? Se queda con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense, el Señor es el que determina la vida de las personas. Como con Jonás, él decía que quería morirse hasta la muerte. Dice, estoy enojado hasta la muerte. Y Dios no le dice, pues te mato, ¿no? Le dijo, no, yo soy el que controlo la muerte. También Job, ¿no? Quería morirse de sus enfermedades que estaba viviendo y sufriendo, ¿verdad? Dios no lo mata. Aquí en este caso hay como, es al revés, ¿no? Los no creyentes quieren morir para evitar su sufrimiento, pero no mueren. El cristiano es diferente, ¿verdad, hermanos? Quiere vivir para seguir alabando a Dios, pero también, como dice Pablo, ojalá yo pudiera ya estar en esta gran mansión, ¿no? O sea, morir para estar en esta gran mansión. El cristiano también no es como que diga, ay, ya que me mate Dios, sino más bien, si muero, pues no pasa nada. Hasta es mejor, ¿verdad? Porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Los no creyentes no. Ante su sufrimiento quieren morir pensando en que se va a quitar su sufrimiento, pero la realidad es que será peor para ellos. Entonces, vean cómo cada elemento expresa más esta idea de poder entregarse a Dios, ¿no? En lugar de mantenerse en esta perspectiva de sufrimiento, quedarse ahí, es el llamado de Dios a arrepentirse.
Versículo 7, vemos cómo ya empieza a desarrollarse esta idea de esta mezcla, ¿no? De especie. Dice en el versículo 7 que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Siempre una mezcolanza de especie, hermanos, va a reflejar lo contrario a la creación de Dios, rebeldía a su voluntad, ¿no? Lo antinatural, el mezclar especies. Entonces, esta ilustración quiere hablar también de la rebeldía, todo lo que está en contra de su voluntad, y cómo estos que están en contra de la voluntad de Dios también destruyen a los que también están en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entre ellos se matan. Entonces es una mezcolanza, la mezcolanza de especies refleja estar en contracreación de Dios, rebeldía. Después habla de las coronas son victoria, ¿verdad? Las caras humanas amplifica la mezcolanza, es más horripilante. Si un judío lee esto, la verdad que le va a causar algo muy horripilante para su corazón, ¿no? Algo inhumano. ¿Por qué? Porque imagínense, dice que tiene, a ver, lo voy a leer. Dice que tiene dientes como de león, cara como de humano, y aparte también tiene que es semejante a un caballo, ¿no? Entonces, el ver y ilustrar o imaginar eso en un rostro humano eh, con elementos de la especie del caballo y demás, pues se ve como algo inhumano y deshumanizante. Es horripilante. Entonces vemos cómo se amplifica esta mezcolanza para hablar todavía de lo horripilante e inhumano inhumano y deshumanizante que está, como está caminando el mundo hacia eso, ¿no? Estos que son impíos. También habla acerca de las corazas de hierro, que es la invencibilidad, ¿no? La fortaleza de estos sufrimientos que están pasando y viviendo. Los cabellos de mujer, muchos han querido darles una interpretación, hermanas, y esto hay que ser cuidadosos, hasta interpretaciones que pueden llegar a ser machistas, ¿no? Que la mujer representa, no sé si ahí tengan hermanas su comentario, a veces dicen que representa el cabello de mujer representa la belleza superficial, como en un sentido de lujuria, cabello de mujer representa también, la parte de carnalidad y sexualidad, pero pues la verdad es que no, ¿no? Lo más viable y lo que la mayoría pensaría es que es para hablar y seguir retomando esta ilustración de la mezcolanza, ¿no? Y de lo horripilante que es, porque son los cabellos de mujer, representan como las antenas de la, ¿cómo se llama? Langosta, la langosta, para seguir hablando de esta mezcolanza, ¿no? Entonces, versículo 8 dice, tenía cabello como de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como de hierro, versículo 9, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, ¿no? Entonces aquí pues también son ilustraciones bélicas para hablar del sufrimiento y el estruendoso sufrimiento que también les espera. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanas? Y bueno, ya los escorpiones ya lo vimos, ¿no? El sufrimiento, no la muerte, sino el sufrimiento intenso. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanas? ¿No? Muy bien. Dice, ¿quién puede leer el versículo 9 y 10, hermanas? ¿Sí, hermana Male? Sí, yo lo leo.
Dice, tenía coraza como coraza de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo correteando a la batalla. Tenían colas como los escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ah, perdón, hermana, el 10 y el 11 El 10 y el 11. también, ajá. Dice, bueno, voy a leer de nuevo el 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apollón. Gracias, hermana. Bueno, ya de aquí, para cerrar la ilustración de las langostas, se habla del ángel del abismo. El ángel del abismo, hermanos, es también otra ilustración muy interesante. Algunos lo han hablado y algunos comentan que este es Satanás, ¿no? Que desde un inicio ya se habló como esta estrella que cae del cielo abre el abismo y pues emergen todas estas calamidades incitadas por Satanás para que abarquen en el mundo y haya un sufrimiento en el mundo. Ahora aquí lo interesante es que se habla de este ángel del abismo, se usa en el Antiguo Testamento la palabra Abadón, dice, ¿no? Este era el ángel del abismo, pero dice que su nombre era, ¿cómo? Apolo, Abadón, ¿no? Cuyo nombre en hebreo es Abadón Abadón. y en griego Apolión. Ujú. Abadón se usa en el Antiguo Testamento, hermanos, para hablar de las partes más bajas de la tierra. Ujú. Ustedes pueden, incluso hay algunos versículos en Proverbios que también se usa esta palabra Abadón y en Salmos. Ajá. Este, de hecho, a ver si, de hecho, vamos para que podamos no dejarlo de lado. ¿Quién me puede leer justamente para ver esta palabra, hermanos? ¿Quién me puede leer en el capítulo de Salmo 88, versículo 11? ¿Lo puede leer, mamá? Salmo 88. Y usted, hermana, le puede buscar Proverbios 27, 20. Ajá. No. Salmo 88, versículo 11, dice, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Entonces, aquí se habla de estas partes bajas de la tierra, ¿no? ¿Se podrá ver tu misericordia ahí? Pregunta el salmista, ¿no? Y mi Ujú. hermana, ahora usted, hermana, Proverbios 27, 20. Dice, el Seol y el Abadón nunca se saciarán, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Gracias, hermana. Entonces ya vemos, hermanos, cómo Abadón, pues se usa para hablar de estas partes más bajas de la tierra, conocido como también el reino de la muerte, ¿no? Y también incluso algunos textos que circulaban en los tiempos de Jesús también hablaban acerca del espíritu de Abadón, ¿no? Como un ángel del abismo. Ahora, aquí lo interesante, hermanas, es cómo se hace este giro, ¿no? Dice que en hebreo es Abadón y evidentemente ya vimos que tiene una raíz para hablar de estas partes bajas de la tierra, pero después dice el autor, bueno, Juan, dice que también en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Aquí hay un giro, ¿no? Apolión significa destructor, ¿no? También Abadón puede ser destructor, es destructor, ¿vale?
Entonces hay un giro en griego y incluso algunos aquí sugieren que este sea una representación de los emperadores que se hacían llamar como el dios griego, Apolos. Apolión, Apolos. De hecho, Dominiciano, muchos emperadores griegos, bueno, romanos, se hacían llamar Apolos, ¿no? Como esta deidad griega. Y ellos eran como, o bueno, al menos lo que Juan está queriendo hacer o quiere decir es que estos hombres malvados, gobernantes malvados que están en el poder, son destructores, ¿sí? Y todos aquellos que están en una perseverancia de destrucción y magno destrucción en el mundo, son, son destructores y usados como instrumentos de destrucción en el mundo, ¿sí? Pero aquí también para seguir yendo en ese mismo matiz, estas personas, o al menos para Juan, también tienen un carácter espiritual, ¿no? Maligno, ¿no? Tienen un carácter maligno espiritual en donde, pues, detrás de todo, pues, está Satanás, ¿no? Está el ángel del abismo, está el destructor, ¿no? Por excelencia, que es Satanás, ¿no? Es el enemigo, siempre lo expresa la Biblia. ¿De qué otro nombre se ha expresado la Biblia de Satanás? ¿Se acuerdan, hermanas? El ángel caído, El ángel caído, sí, también. El mentiroso, ¿no? es el mentiroso, el enemigo, El enemigo, el maligno, maligno, exactamente. también príncipe de este mundo. ¿Qué más? Eh, creo que también Satanás, Podríamos decir padre de mentira. padre, ándale, también padre de mentira, ¿no? Entonces vemos, hermanas, cómo en cierta manera tiene aquí un carácter político el nombre de Apolión, ¿no? De destructor, para hablar también de estos hombres malvados que están usados para lastimar y hacer sufrir, ¿no? A las personas y al mismo tiempo para hablar que detrás de todo esto hay un carácter demoníaco, Satanás, que usa a estos hombres para destrucción, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? ¿Sí, hermana Male? Sí, sí, nosotros nos vamos hacia la historia y vemos a cada emperador su historia, ¿verdad? No eran hombres que estaban cabales, simplemente que estaban poseídos porque estaban locos, ¿no? Y entonces en la persecución era destruir todo lo que estaba relacionado con Dios, ¿no? Que era el pueblo de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios, sino todo aquel que se cruzaba, cómo vivían en constantes orgías, ¿verdad? En constantes guerras, en constantes deseos de poder y destrucción entre, aún viviendo en el palacio con sus mismos allegados, se traicionaban unos a otros. Entonces vemos cómo eran las personas, estos emperadores, realmente estaban poseídos por Satanás, porque no vivían una vida consciente, sino fuera de la razón, fuera de todo sentimiento, de toda bondad, de todo este amor al prójimo. Ujú. Exacto, hermana, ¿no? De hecho, sí, aunque estas personas tal vez nunca se retorcieron
en el piso o dijeron cosas raras, pues estaban totalmente apoderados por Satanás, porque eran instrumentos de destrucción, ¿verdad? Entonces, vemos cómo los emperadores de ese momento, porque acuérdense que pues, en ese momento estaba Roma, pues ellos se hacían llamar y adorar como Apolos, ¿no? Como el dios Apolos. Y más bien lo que aquí está diciendo Juan, más bien lo que ustedes, más bien Apolión, ¿no? O Apolos, es más bien, este es un demonio del abismo que está destruyendo a la tierra. Y en lugar de que lo vean como una divinidad de emperador, pues este es un demonio del abismo, ¿no? Este es un destructor. Y aunque la gente lo adore y hasta él mismo se adore, es un destructor que viene de lo más profundo de la tierra, ¿no? Hasta como una Ujú. protesta hasta política, pero también que tiene relación espiritual, ¿no? Demoníaca. Sí, hermana Male, quería decir algo más. Sí, sí, sobre todo decir que porque ellos siempre se ponían como Apolo o como otra deidad, precisamente porque ellos en en su, este, ¿cómo podríamos decir? Su locura, ellos se creían que eran hijos de los dioses, ¿no? Y que por eso ellos necesitaban que la gente los adorara y los viera como dioses. Exacto. Sí, 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 no, realmente, pues a eso lleva también el pecado del hombre. Podemos ver, hermanos, que aún así, a pesar de que ellos se puedan ver como destructores, en lugar de, pues, si Dios es el creador de la tierra, el que hace crear de la nada lo maravilloso y lo divino y lo bello, estos son ah, lo contrario a ser creadores, ¿no? Son la anticreación, porque destruyen. En lugar de edificar, destruyen. Tienen un poder destructivo y sirven a propósitos malignos, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no? Como todo aquel que tiene esta característica de buscar destrucción, de evitar que se cree y construye la voluntad de Dios, ¿no? Puede ser llamado Abadón, ¿no? Que es destructor. ¿Mm? Hoy tenemos abadones, pues sí, muchos, ¿no? Muchos, ¿no? Que también tienen estas mismas características, que en lugar de usar el poder eh, que Dios les da, lo usan para destruir, lo usan para pelear, para dañar a otros y destruir familias de otras personas, pues para destruir a su prójimo, ¿no? Entonces, así pasa, hermanos, ¿no? Así pasa también hoy en día. Y es algo que también sigue diciendo. Y estos que destruyen, no solo destruyen personas cristianas, ¿no? También en general, ¿no? Quien sea, ¿no? Ya ni me importa quién creas, destruyen generalmente. Y así también estos hombres, ¿no? Emperadores también destruían a quien quisiera, pues a quien quisiera, ¿no? Hasta de entre ellos mismos, como dice la hermana, hasta familiares y demás. Pero sí, así es, hermana. Muy bien, entonces, después de aquí, vamos a ver en Apocalipsis 13 al 21 los cuatro ángeles a lo largo del mundo, ¿no? Les voy a leer lo que dice en el versículo número 13. Dice, bueno, desde el 12 dice, el primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. Acuérdense que la expresión ay o aye es lo contrario a bienaventuranza, ¿verdad? Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero cuando se refería a juicio, ¿qué decía? Hay de ustedes, escribas y fariseos, ¿se acuerdan, no? Entonces, aquí también, ¿no? El primer hay, hablando en un sentido de juicios, ya pasó. Aquí el hay pasó y ahí vienen ahora dos ayes después de esto. ¿Cuáles son estos ayes? El sexto dice, en el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta.
desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Podemos ver, hermanos, que la sexta trompeta quiere hablar de una, al menos narrativamente, de una guerra general, ¿no? Que está ahí sucediendo, ¿sí? En el mundo, porque habla de los 4 ángeles. Acuérdense que el número 4 quiere hablar del mundo, ¿no? Que sean 4 ángeles de la tierra, significa que habla de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, el mundo, ¿no? Y dicen que estos ángeles se preparaban para destruir y matar a la tercera parte de los hombres, ¿no? Entonces, el contexto es bélico, hermanos. Sobre todo porque en el versículo 16 dice que había un ejército de jinetes que eran 200 millones. Bueno, antes de eso, también podemos ver cómo habla del río Éufrates, ¿no? Estos 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates representa Babilonia y Asiria, que es el mundo impío, ¿no? Vemos cómo esta trompeta de proporciones colosales en términos bélicos, quien es afectado principalmente es el mundo impío. ¿Ya vieron? Entonces vamos a ver cómo la sexta trompeta quiere hablar de cómo Dios va a usar hasta cierto punto los movimientos bélicos para expresar también juicio a los malvados, a los impíos, ¿no? Entonces fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, mes y año. Dice que el número de los ejércitos eran 200 millones. Yo oí su número. Evidentemente, hermanos, el número es simbólico también, ¿no? Para hablar de la magnitud de este ejército destructivo. 200, imagínense 200 millones de personas listas para matar. No, pues obviamente es un ejército grande. ¿No? Es un ejército grande. De hecho, muy grande para las proporciones de hoy en día actuales. En México, no tan grandes, pero sí para ese momento eran muy grandes. Es que yo estaba pensando cuántos éramos aquí en México. Creo que somos, no, creo que somos como 20 millones, ¿no? Aquí en México. Somos como 20 millones. Pero aquí dice que eran 200 millones, ¿no? O sea, ni un país tiene tanta gente. Bueno, creo que sí, China sí gana. Entonces, aún así, 200 millones para ese tiempo, un ejército de ese momento era muy, muy grande, hermanos. Como les digo, es un número simbólico para dar ilustración de la magnitud destructiva que tiene esta trompeta de Dios. Y de que incluso versículo 17 dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Vemos, hermanos, que aquí hay una perfecta armonía entre los jinetes y los caballos, ¿verdad? Vean, dice que en esta visión caballos y jinetes tienen corazas de fuego, zafiro y azufre, eran como cabezas de leones y su boca salían fuego y azufre. Entonces, es evidente que estos también no son caballos ordinarios, son completamente diferentes, ¿verdad, hermanos? A caballos de ejércitos.
y simbolizan las máquinas e instrumentos de guerra de toda clase. Son instrumentos de muerte, de guerra, causan destrucción y sobre todo porque incluye la ilustración de caballos, ¿no? El caballo siempre ha sido un símbolo de juicio también, de destrucción. Ujú. Y dice que matan a la tercera parte de los hombres. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanas? ¿No? Muy bien, hermanas. Bueno, pues ya para terminar, ya para terminar, espérame tantito. Le voy a pedir a la hermana, bueno, ¿quién leyó? ¿A quién fue el último que leyó? Jeje. Bueno, que lean ya los últimos versículos que hablan acerca de, versículos 20 y 21. La dejo a tu mami, porque tú fuiste el último que leí. Ah, sí, yo leí, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no podían ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien, gracias, mamá. Aquí vamos a ver claramente, hermanos, cómo pues, hay una falta de arrepentimiento, ¿no? Y eso que aquí ya, fíjense, aquí ya, ya se expresó lo más alto de estos juicios iniciales, ¿no? Lo más horrible, ¿verdad? Entonces hay una falta de arrepentimiento y dice que aún con todas estas plagas, no se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, pues esto es muy desalentador, ¿verdad, hermanos? Porque vemos que el objetivo claro de estas trompetas no es torturar ni hacer sufrir al mundo porque sí, sino que puedan depender de Dios. Pero los malvados, en lugar de que digan, pues me arrepiento, la regué, estoy haciendo lo malo, no cambian, no cambian, hermanos. Dice que incluso, y aquí va a expresar una lista de pecados, hermanas, que eran algo muy normal, ¿verdad? Muy normal en esa época. ¿Qué era normal? Vemos ahí la adoración a los demonios. Hoy en día es muy normal eso, ¿no? La gente que adora a la muerte. Luego a veces también me regañan, no, no digas Santa Muerte porque no es santa. Pero bueno, así la conocen, ¿no? Adoración a la muerte, adoración a ángeles, ¿no? Eh, la idolatría, ¿no? La adoración a imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Dicen, no pueden oír ni andar. La idolatría,
era algo muy normal en ese momento también, a las deidades. También, ¿no? Dice que no se arrepentían de sus homicidios. Vemos que también estaba bien matar siempre y cuando fuera para proteger los intereses del gobierno. Y hoy en día también así pasa en el gobierno, ¿no? Ha habido como lo de Ayotzinapa, ¿no? Como varias desapariciones del 68, otras cosas que el gobierno aprueba, o bueno, esconde, y, y no está bien. O hasta nosotros mismos, ¿no? La gente dice, si me la hizo, pues hasta que también se muera, ¿no? El deseo de muerte de otros, y hechicerías, fornicación, hurtos. Entonces vemos aquí una lista que probablemente, hermanos, como lo vimos el día de ayer, también estaba sucediendo entre los miembros de la iglesia, ¿no? O gente alrededor de la iglesia. Y no se arrepienten. ¿Sí, hermana Male? Sí, lo que quería agregar era que también, no solamente a las imágenes, sino al hombre mismo. Por ejemplo, en el norte hay un narco que murió y que los que son narcos se encomiendan a él. No recuerdo el nombre, pero se encomiendan a él. O sea que vemos que no solamente son a imágenes talladas por manos de hombres, sino que también al hombre mismo. Ujú, exacto. Sí, sobre todo cuando se deja de... Bueno, nuestro mundo va encaminado a eso, hermanas. A tomar decisiones políticas, decisiones económicas, incluso culturales, ¿no? Con base en no meter a Dios en estos asuntos, ¿no? El mundo va caminando así, ¿no? A decidir y a hacer su propio camino sin tomar en cuenta a Dios y su voluntad. Hacia allá va caminando nuestro mundo, ¿sí? Sin embargo, esto es algo que nos debe, a los cristianos nos alienta un poco, hermanos, aunque nosotros veamos que el mundo va avanzando en ciertas cosas fatales, aunque nosotros veamos que el mundo va encaminando a y tomando decisiones lamentables que dañan a el mundo y a las personas, no se va a quedar así. Dios está actuando soberanamente y Dios sigue controlando la vida de esas personas y va y sigue ejerciendo juicio sobre estas personas que hacen daño. Entonces, esto debe de darnos, en cierta manera, un poco de paz. Primero, paz, hermanas, de saber que Dios está controlando todas estas cosas, ¿no? Pero por otro lado, también a seguir actuando en esta lucha, ¿no? Que tenemos. Porque podemos decir, bueno, el mundo dice que de por sí va caminando y no se arrepiente, ¿no? El mundo ya no se arrepiente, no busca a Dios, bueno, pues ya, que Dios los juzgue, que Dios haga. No, también nosotros, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Estamos también haciéndole frente a esta lucha? ¿O nos estamos también quedando como muy pasivos, ¿no? Dejamos que, por ejemplo, la escuela le diga a nuestros hijos todo lo que tienen que hacer. Estamos pasivos, le dejamos a los hijos a que se eduquen por internet y por la televisión. Estamos pasivos, ¿no? Le pedimos dejamos y no animamos a que nuestros hermanos en la iglesia puedan crecer más en conocimiento y sabiduría para tomar puestos en sus trabajos que puedan ejercer esa perspectiva de Dios, ¿no? Ahí donde Dios les ha puesto. Estamos como que dejando también paso a los impíos a que tomen decisiones y nosotros pasivos. No debe de ser así, hermanos. ¿Sí, mamá?
Sí, estaba hace cuenta con lo que, bueno, estabas comentando, pues creo que también se está viendo dentro de nuestra misma iglesia, ¿no? Donde ya también a nosotros se nos está volviendo como que común, o apenas alguien me decía, pues no debes de ser partícipe del pecado, ¿no? O sea, quedarme callada y pues es tu vida. O sea, muchas veces decimos, es tu vida, te respeto y pues ahora sí que eres tú, pero no debemos nosotros como cristianos y sobre todo por ahorita que todo esto que dice la palabra de Dios, debemos de exhortarlos, ¿no? Exhortarlos a dejar el pecado y pues hablarles de lo que realmente aquí nos está hablando la palabra de Dios, ¿no? El que aún todavía tengan esa oportunidad de arrepentirse, arrepentirse y dejar su pecado atrás, ¿no? Pero sí lo que yo he visto últimamente también dentro de nuestra iglesia es que como cristianos, nuestras culturas o la cultura que está alrededor de nosotros, como que nos estamos haciendo pues sí, en parte pasivo, sí, también, pero no sé si se puede decir esa palabra, ah, conformista. Normalizar. No, sí, ándale, sí, que se nos está haciendo como normal y ya, a veces, pues participamos de esas mismas cosas que no están bien y son agradables a Dios, ¿no? Sí, claro, gracias, mamá. Sí, entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Creo que también va de la mano con el tema de la semana pasada, pues poder también, pues exhortar, como dice mi mamá, ya con un sentido de urgencia más fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí se habla de personas que normalizan completamente sus pecados y siguen sufriendo, ¿no? La están pasando mal, sufren y, y no se arrepienten. Eso vamos a seguir viéndolo en nuestras familias, en nuestros trabajos, y hay que seguir exhortando a los hermanos a que puedan dejar de lado, se arrepientan de estas cosas que son normales y mostrarles con la palabra qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa por mantenerse en esa actitud, ¿no? Ante el sufrimiento que están viviendo. Entonces, es importante, hermanos, ¿no? Que podamos justamente nosotros hacer este llamado a las personas, a levantar nuestra voz, a no estar pasivos y también exhortar cuando sea posible en este mundo donde toda esta lista, ya estamos creo que casi igual, hermanos, ¿no? Casi igual como en los cristianos del Apocalipsis, ¿no? Ya todo es normal, estas cosas son normal. Pero al menos como cristianos nosotros nos mantenemos firmes en lo que creemos y seguimos exhortando y caminando en la verdad que es en Cristo Jesús. Ese es el llamado, hermanos. Yo creo que en este capítulo ese es el llamado a poder tener una actitud no de normalizar, sino de exhortar y al mismo tiempo, como veíamos en el inicio del capítulo, confiar, ¿no? De confiar que todas estas eh, movimientos y todo estas situaciones sin duda, y esta maldad que sin duda tiene un impulso demoníaco, está bajo el control de Dios, ¿no? Aún el mal, ¿no? Tener una actitud no pasiva, sino también de urgencia, pero al mismo tiempo de confianza en que Dios está en control de lo malvado, ¿no? Porque mucha gente también, por ejemplo, tiene una actitud hasta de esconderse, ¿no? De los malvados. Por ejemplo, luego yo con Azul hemos platicado un poco. Una vez tuvimos una confrontación así con su hermana y su esposo, ¿no? Que decían ellos de, si tenemos hijos,
¿qué hacemos, no? Llevamos a la escuela a que aprendan en escuela pública o que aprendan en casa. No, pues no, que no vayan a la escuela porque les enseñan cosas malvadas y malas y malignas y se van a desviar, ¿no? Y nosotros decíamos, no, yo sí quisiera, al menos yo sí quisiera que mis hijos vayan a escuela pública, ¿no? A una escuela ahí, en el mundo. A mí no me da miedo el maestro, porque sé que Dios controla todo eso, toda esa política, toda esa agenda. Dios está en control de todo eso. Más bien tendríamos nosotros como cristianos ahí ser luz, ¿no? En lugar de escondernos y que nuestros hijos no quieran esconderlos de los malvados, ¿no? Porque no se van a contaminar o se van a pervertir, ¿no? Sino dirigirlos bien en la palabra y que sean luz, ¿no? Bueno, entonces, esa es la reflexión que quería darles, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de reflexión. No sé si quieran decir algo antes de que podamos concluir, hermanas.